Yo soy un abogado de la República, respétenme mis derechos, y nada de aquello fue respetado, detenido para adentro. En opinión de la dirigente política Argelia Silva, la represión contra las luchas populares llevó a diversas organizaciones de izquierda a continuar la lucha armada. La represión se hacía tan intensa de que llega el momento que a los revolucionarios no le queda otra actividad, otra alternativa, sino resguardarse dentro de la lucha guerrillera. Teníamos un enemigo que era muy fuerte, que es el imperialismo norteamericano, y estos gobiernos puntofijistas que eran sus lacayos y hacían la política que ellos, y las pocas posibilidades que teníamos de hacer luchas pacíficas, nos las negaban, nos las reprimían. Nosotros teníamos el Comité de Luchas Populares, teníamos periódicos legales, teníamos dirigentes legales, teníamos sindicatos, teníamos federación, y generalmente cuando se incrementaban las luchas populares, evidentemente eran capturados y pasados a tribunales militares, y el San Carlos y la Pica se convirtieron en reclusión fundamental de todos aquellos que hacían trabajo legal. En las décadas de 1960, 1970 y 1980 se ejerció el terrorismo de Estado contra la población. En esas décadas de los 60, 70, 80, 90, podríamos decir que el imperialismo ejercía y todavía lo ejerce, ¿no?, sus influencias en todos los países de América Latina. Era una política terrorista de Estado, el exterminio de las fuerzas disidentes que habían en el país. En el país había centenares de presos políticos recluidos en la cárcel de La Pica en Monagas, el cuartel San Carlos en Caracas. Hay una gran cantidad de presos políticos. Las luchas legales, las luchas pacíficas estaban prácticamente limitadas. Era muy difícil de desarrollar una lucha desde el punto de vista pacífico. Eran presas y presos políticos como Francelia Barreto, quien tenía 22 años de edad cuando la enjuiciaron por rebelión militar. Cuando la masacre de Cantaura, yo estaba en el Hotel 5 Estrellas, como le digo, en La Pica. Mi detención se da en el marco de la lucha represiva, pues, que se estaba dando para ese momento, a la cual yo todavía estaba, si se quiere, inocente, pues. Yo trabajaba discutiendo con la Constitución Nacional. Entonces, después de mi detención, bueno, a mí me detienen justamente en mayo, y luego pues se da lo de Cantaura. Roberto Rincón estuvo preso en La Pica y en la isla del Burro, también con el pretexto de una supuesta rebelión militar. Es importante decir que estos no eran ningunos delincuentes ni ningunos bandoleros como se quiso dar a conocer en esos momentos. Roberto fue deportista, estudioso, inclusive yo una vez le pregunté a mi abuela, ¿y cómo llegó Roberto a esa determinación? Y mi abuela me dijo, él nació para eso, porque desde niño sus juegos fueron abandonados y los conseguíamos debajo de las camas leyendo periódicos, instruyéndose, como si ya hubiera venido con esa misión. En muchas de las cartas que Roberto le escribía a mis abuelos, le decía que cuando él estaba preso, él lo sentía como un sacrificio al legado que él estaba dejando a la madurez política de Venezuela, que él sentía que con eso, cuando él era procesado por tribunales militares, él le estaba dejando ver al pueblo venezolano quiénes eran sus gobernantes. La persecución política era el pan nuestro de cada día. Lo cotidiano para las y los dirigentes de izquierda era el allanamiento de morada, la tortura, la desaparición forzosa. Cuando se da el caso de Cantaura, que es en 1982, el 4 de octubre de 1982, para ese momento hay fortaleza revolucionaria, a pesar de que hay una gran cantidad de hombres y mujeres en las cárceles venezolanas.
Bueno, para esa época había como 1000 presos políticos en las diferentes cárceles, gente que estaba perseguida, gente que estaba, los allanamientos eran consuetudinarios, las arremetidas a los organismos de defensa de los derechos humanos, a los organismos que luchaban por cuestiones reivindicativas, los sindicatos, todo era allanado y las personas, las individualidades que trabajaban en función de esas actividades, eran perseguidos y fichados y generalmente pues por cualquier circunstancia, porque si en un periódico, un órgano de difusión nuestra, salía una determinada información, por más elemental que fuese, éramos visitados en nuestras casas, allanados brutalmente y detenidos. En esos periodos hubo muchas desapariciones, como la de Noel Rodríguez. Se instituyó en ese periodo todo lo que fue, estoy hablando de los años, del periodo de los 60, 70, la figura del desaparecido político. Hubo muchos muertos lanzados de helicópteros, personas que se detenían, ya no eran los guerrilleros en los centros guerrilleros, en los frentes guerrilleros, en sus alrededores, sino que eran personas que estaban en las universidades o en sus centros de estudio, de trabajo, eran detenidas, indudablemente pues desaparecidas o se le abría un juicio militar.